la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el señor Víctor Govitz. ¿Cómo está, señor Govitz? Buenas noches, Mario. Gracias por la oportunidad. A usted. Bien, tenemos varios asuntos que queríamos abordar con usted. Uno de ellos es esta iniciativa de la que se escuchó primero en el Congreso, pero ahora también se escucha en el Ejecutivo, sobre la creación de un banco minero para favorecer o para atender a los mineros informales. Hay que recordar que existía en toda la época de esplendor entre comillas, por supuesto, de la banca de fomento, un banco minero. Eso se canceló y hubo un proceso de liquidación que acabó en el año 2000 o 2000 y un poco, me parece, ahorrándole, por supuesto, dinero al Estado, porque esos préstamos o esas financiaciones no necesariamente eran luego cumplidas y los contribuyentes teníamos que asumir esa carga. Ahora, pues la iniciativa del Banco Minero fue presentada primero por la bancada del bloque magisterial en el Congreso, pero en fin, esa es una bancada minoritaria, uno diría es difícil que esto prospere, pero el ministro Montero, es decir, el ministro del sector, tras sostener una reunión con los mineros informales en Confemín, les ha prometido crear un banco minero. Y una vez terminada la reunión, sacó un comunicado en el que dio a conocer que impulsará la creación de un fondo minero para la pequeña minería y minería artesanal, lo que quiere decir, el fondo quiere decir lo mismo que un banco. ¿Qué impresión tiene usted, qué impresión tienen en la sociedad de esta iniciativa? Claro, primero tengo que decir que no hay que pecar de ingenuos, ¿no? ¿Qué está pasando? Esta actividad ilegal ha venido creciendo, pero en paralelo, que ha sido cada vez más visible que esta actividad tiene un viso de ser criminal e ilegal, sí, ha generado que la banca formal comience a aplicar sus protocolos de cumplimiento, de compliance, como se dice en inglés, y ha comenzado a cuestionar estas cuentas que seguramente son millonarias. Y entonces, ¿qué mejor salida que crear un banco, ¿no? Que les permita seguir actuando? Entonces, creo que es importante reiterar lo que hemos venido diciendo, la trazabilidad de varios temas, entre ellos el dinero que está en el sistema financiero va a permitir saber con precisión quién es el beneficiario final. La salida del banco minero pretende encontrar una salida a lo que es evidente, ¿no? Es decir, darle un refugio, en el peor de los sentidos de la palabra, a este dinero que la banca formal dice, no, pues yo tengo que saber de dónde, cómo se genera y qué posibilidades tiene de estar comprometido con actividades delictivas. Ese es un problema serísimo. Pero aparte de eso, la sola idea de que el Estado cree un banco más es volver, digamos, a un pasado donde sabemos lo que ha sido la banca de fomento en el Perú. Ha sido una actividad que nuevamente, lamentablemente, trajo mucha corrupción, un mal uso de los fondos públicos, pero creo que aquí lo que tratan de hacer es tratar de encontrar una solución a algo que comienza a cerrarse, que es el acceso a la banca formal. Ok, que esto tenga eco en alguna bancada del Congreso no termina de llamar la atención. Muchas actividades que lindan con la ilegalidad y hasta con la criminalidad encuentran eco en tal o cual bancada y no necesariamente al final las iniciativas prosperan. Pero esto lo ha dicho el ministro. ¿Qué reacción suscita el hecho de que el Ejecutivo pueda estar comprometido con la creación de este refugio para este tipo de capitales? Mire, conozco al ministro Jorge Montero y creo que a veces el camino al infierno puede estar plagado de buenas intenciones. Empedrado de buenas intenciones. Empedrado de buenas intenciones, es el dicho, ¿no? Sí. Y yo creo que debería escuchar a todas las partes. Seguramente está escuchando. ¿Pero usted cree que esto es candor? Yo creo que es un error. No, error. Candor puede ser una manera de decirlo, creo que es un error y espero tener oportunidad de conversar con él pronto para que vea la dimensión del problema y los vicios que habría en intentar hacer algo como eso. Claro, primero habrá que saber si es todo el Ejecutivo el que está interesado en esta iniciativa o si se ha mandado por la libre el ministro. Y yo luego pensaría lo segundo. ¿Pensaría usted lo segundo? Claro, esto no ha sido coordinado con el ministro de Economía y Finanzas, no ha sido coordinado con la SUNAT, no ha sido coordinado con el alto comisionado contra la minería ilegal y eso es un poco el problema, ¿no? Tenemos que lograr de que el gobierno tenga una sola clara opinión, una política minera de cómo resolver esto, ¿no? Es una aspiración noble, pero sí, poco, pero tenemos que dar la batalla. Verosímil, tenemos que dar la batalla. Tiene que dar la batalla. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía va a pronunciarse orgánicamente sobre esto. Sí, en los próximos días, pero además es importante aprovechar este espacio para hablar de la ley MAP, ¿no?
Sí, no, pero a eso vamos. Pero primero, entonces, sí, va a haber un pronunciamiento porque tenemos sobre este asunto en particular. Mira, pronunciamientos puede ser un comunicado, puede ser una entrevista, un espacio como este. No, pero digamos, una entrevista, por supuesto habla usted que es el presidente y eso tiene un peso específico, pero un comunicado que exprese a la institución... Pero es más que lo que quiero tratar de expresar es que no es solamente hablar del Banco Minero, o este intento, es hablar en general de cómo creemos como gremio que debe abordarse el tema. Entre los tantos temas es la ley de formalización, la ley MAPE. La ley MAPE que, digamos, se está discutiendo en este momento y en el Congreso. La noticia fue hace unos días, más de 20 mineros informales ingresan al Congreso para la reunión sobre la nueva ley MAPE, mientras que más bien salen de la reunión ustedes. Nosotros hemos enviado una carta al presidente de esta comisión, el congresista Paul Gutiérrez, porque él convoca a todos a una reunión para hablar de la ley MAPE y en paralelo él presenta una iniciativa legislativa con una ley MAPE que contradice lo que es un espacio donde se debe construir en función de haber escuchado a todas las partes. Entonces vamos a discutir, pero mientras tanto ya voy presentando Yo ya presentando la mía. Sí. Entonces es un poco sin sentido. Y claramente nosotros no podemos avalar con nuestra presencia algo que está parte con errores. Sobre eso hemos hablado con el presidente del Congreso, hemos hablado con el ministro de Energía y Minas y le hemos expresado la relevancia de una ley MAPE, requiere que haya una comisión multipartidaria. Respeto a la opinión que pueda tener el señor Paul Gutiérrez, pero ya adelantó opinión. Entonces no es claramente el indicado para poder conducir algo tan importante como es esta ley. Y la eventual aprobación de la ley MAPE y puesta en vigencia tiene que ver con el plazo de extensión del REINFO. Es decir, el REINFO se extenderá seguramente hasta que esa ley no esté vigente. Por eso regresamos al tema de fondo, ¿no? Hay una serie de hechos que están sucediendo y tenemos que lograr como gremio y en general como sociedad, como país, lograr tener entendimiento y claridad sobre la importancia del Estado de Derecho, la importancia de tener actividades formales y no estar promoviendo esto que seguramente a todas luces es una fuente de financiamiento para las futuras campañas, ¿no? ¿Eso cree que es lo que existe detrás del interés de determinados sectores presentes en el Congreso? Claro, uno lee... Están buscando fuentes de financiamiento para sus futuras campañas. Claro que eso... ¿Y en el Ejecutivo también puede pesar eso? No puedo llegar a esa afirmación porque no quiero caer en difamación, pero es claro que eso es una hipótesis muy válida que hay que mirar con cuidado. Bueno, ya que hablamos del Ejecutivo, veamos qué hace el Ejecutivo en Patás. En Patás, donde de tiempo atrás vienen produciéndose actos terroristas, así es, criminales. Ahora han derribado una enésima torre de alta tensión y la reacción del... Y han dejado detrás de un derrumbe a 17 trabajadores. Ajá. No nos olvidemos de las personas. No, por supuesto. Sí, como si estuvieran secuestrados 17 trabajadores. Este es el atentado número 15 contra la mina Poderosa y lo que dice el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que en un par de meses se creará el Frente Policial Patás para enfrentar la minería ilegal, algo que viene siendo anunciado desde mayo del 2024. Es decir, ahora dice que dentro de 2 meses, cuando este es un problema que viene, en fin, ¿qué será? 2 años por lo menos. Y permíteme ponerlo en contexto, Mario. Ingresan de manera ilegal a una mina formal a extraer mineral con contenido aurífero. Pero ese mineral con contenido aurífero tiene que ser procesado en una planta. Y esas plantas están identificadas y están en la costa. Entonces lo que se requiere es que el Estado de Derecho, la policía, la SUNAT intervenga a esas plantas. ¿Y por qué no interviene, cree usted? Esto me lleva nuevamente al Ejecutivo, pues, o sea, si el Ejecutivo también está interesado en ese tipo de recursos económicos por alguna razón política. Regresamos al tema, es decir, tenemos que lograr que en este país se restablezca el Estado de Derecho. No podemos tener un país de lado A y lado B. Un lado A que cumple con las normas, que tiene exigencias, que está fiscalizado, y un lado B que se le permite, con una actitud muy laxa del Estado, seguir teniendo actividades ilegales. En concreto, creo que lo hemos conversado con varias autoridades, el caso del Alto Comisionado es un ejemplo de eso, tiene claramente la idea de que tenemos que lograr como país tener una fiscalización de estas plantas que no tienen minas. Con lo cual no estoy adelantando opinión, pero está claro que si eso no se controla, vamos a tener que seguir viendo estos lamentables atentados contra minas formales, como es el caso de Poderosa. Es decir, la respuesta en pocas palabras es basta ya, pasemos a la acción concreta y casi inmediata, si es que hay voluntad. ¿Se detecta ese ánimo en el Ejecutivo? Mire, todos sabemos pues, que es un Ejecutivo que nace débil, que nace sin bancada, que está sujeto a una serie de vaivenes, de errores, seguramente todos válidos, y en ese marasmo que vivimos tenemos que lograr convencer de que hay que hacer lo correcto.
No es fácil, pero aquí estamos. En ese empeño están. Y mientras tanto, la minería formal sigue, por supuesto, cumpliendo con pagar regalías. Veía la noticia de que entre enero y noviembre del año pasado, las empresas de hidrocarburos, en este caso hidrocarburos, no minería, pagaron 1.092 millones de regalías al Estado, pero que eso es menos que lo que pagaron el año anterior. Claro, hay sumas y restas, hay zonas que se ha producido más, pozos que han producido más. Sí. Me permite comentar, el Por pozo, favor, el lote número 10, que Sí. está en el Alto, en Talara, está sufriendo igual atentados como los de Poderosa. Este esquema extorsivo se ha convertido en una práctica común que no solamente lo enfrentan los transportistas, Pero no es para robar el hidrocarburo, sino es para dejarlos operar. es para ponerle condiciones de trabajo, para conseguir empleo, para conseguir Ajá. servicios, Ya. pero nuevamente estamos dejando que la actividad formal sea rebasada por actividades ilegales, criminales, en este caso extorsivas. Y eso hay que condenar y nuevamente requerimos un Estado más presente y un Estado que actúe. Porque la única entidad que tiene la capacidad de usar la fuerza es el Estado. Pero, debería tener además el monopolio. Así es, debería tener monopolio y eso es lo que esperamos. Es decir, no puede ser que sigamos pues, en total corrupción, sí. nación. Así es. Entonces eso me lleva de nuevo a la necesidad de un pronunciamiento institucional. Así es, pero a ver, seamos conscientes que los comunicados en los periódicos, en los medios, Sí. son uno de los tantos Sí. espacios que uno tiene que abordar. Para mí es importante, creo en la audiencia Sí, por de Canal N, las publicaciones, las columnas periodísticas también son otro medio, pero también los espacios privados en los cuales conversamos con los gremios, conversamos con las embajadas, porque tenemos que lograr que ¿Con qué embajadas conversan sobre esto? porque el Perú tiene una inversión importante, inversión privada extranjera. O recibe una inversión Recibe, así es, extranjera, perdón, sí. así es. Y por tanto tiene que ser consciente de que, como decía, hay un lado A y un lado B de este país. Y tenemos que, en los espacios de comunicación entre estados, que el gobierno reciba los mensajes de varios medios, de varias fuentes. Bueno, pues buena suerte en la tarea de persuasión que se han propuesto al gobierno, al Ejecutivo, para que reaccione frente a todos estos escenarios que en el fondo son coincidentes, tienen que ver con la Estado de dosis Derecho. de ilegalidad que se filtra, Hay una cuota de ilegalidad que estamos dejando crecer. ilegalidad